Hola a todos, soy la mente programadora y esta semana, semana 11, en el curso de Fundamentos del Sistema de Información, vamos a ver conexión a base de datos. Y vamos a hacer algo de magia para... Sabía, estaba pensando en un chiste para esta intro, pero no se me ocurrió nada. Así que solo comencemos. Que por cierto, ya está cerca Halloween. Vale, vamos a tomar de base el proyecto 15, el laboratorio 15 de la semana 10. No, yo tengo organizado así el repositorio, así que simplemente me voy a copiar esto a la semana 11 y lo voy a pegar. Sí, va a quedarse con el mismo nombre. Y voy a abrir esto, aquí. La semana pasada estuvimos viendo lo que es programación por capas. Creamos las bibliotecas, la capa, bueno, las entidades o la entidad, luego la capa datos, la capa de negocio y la capa de presentación. Esta semana quedó pendiente hacer la conexión a base de datos. Para ello, primero vamos a hacer algunos fix en el código. Aquí está, voy a cerrar esto. Listo, vamos a empleado en la capa, bueno, en entidades, porque vamos a hacer ciertas correcciones. Primero, yo había utilizado de primary key el DNI, pero quiero que esta tabla tenga un ID autogenerado. Entonces, le voy a poner public int ID con sus getter y setters. Y en mi tabla, este sueldo va a ser money. ¿Es money? Money. Bueno, money, dinero. Y aquí vamos a ponerle, para que sea más fácil, decimal. Sí, esos son los dos fix que voy a hacer. Obviamente aquí van a saltar algunos errores, como por ejemplo, en mi capa de aquí, el eliminar ya no va a ser por DNI, va a ser por ID. Y acá le ponemos, bueno, esto en realidad de ahí lo vamos a borrar, así que no hay mucha cosa. ¿Qué más? Vamos a borrar el existe, ya no va a funcionar el existe. ¿Qué más? ¿Qué más? Es en la capa de empleados. En la capa en empleados, vamos a quitar este else y solo vamos a dejar la lógica del negocio. El eliminar de aquí también pasa a ser int ID, porque ahora el ID es el int, perdón, el int es el primary key, que es el ID. Vamos a la capa presentación. Me parece que no hay nada más. Acá, acá en vez de DNI va a llamar el ID. No hago ninguna corrección en cómo se muestra porque el datasort ya toma de por sí la lista de empleados que va a incluir el ID. Esos son todos los fix por ahora. El ID, como es autogenerado, no se pone en el formulario inicial de creación, ¿no? Este de aquí. Esto va a seguir igual. Ahora, esos son los fix que he hecho aquí. Vamos a nuestra base de datos. Vamos a utilizar SQL Server. Yo acá me instalé la versión developer. Hay algunos problemas en instalación de el SQL Server 2022 en Windows 11, ¿sí? Así que si hay problemas me escriban por el foro. Yo ya logré instalarlo, como verán, y voy a crear una base de datos. Voy a crear la base de datos DB Lab 15. Y a esta base de datos voy a crearle una tabla. Este detalle sí es importante. New Table que tenga lo mismo que tiene mi empleado que esté en mi capa entidad. ¿Ok? ID, DNI, nombre, puesto, sueldo. Con estos nombres, porque con estos nombres vamos a trabajar en las sentencias, los query a base de datos también. Sería ID de tipo int, no están nulos. Le vamos a poner DNI, que le voy a poner varchar de 8, n varchar de 8. Nombre, 50.
Este es un nvarchar de 50. Y puesto. Puesto va a ser un nvarchar de 20. Por último, sueldo. Va a ser money, o como quieran decirlo. Le voy a quitar todos para que no acepten nulos. Al ID le hago clic derecho, set primary key. Y adicionalmente en las propiedades de la tabla, donde dice identity column, le vamos a poner la flechita y ID. Esto para que el ID se autogenere. ¿Ok? Guardamos con el nombre de empleado. Ya tengo, voy a hacer acá, voy a recargar para que aparezca la tabla. Aparece tabla, ahí está. Listo. Y ahora vamos a la capa de datos. Aquí las cosas van a cambiar porque aquí teníamos un mock o algo estático por el momento. Es como una base de datos en memoria, ¿no? Entonces, esto ya no va a existir. Pero para ello primero tenemos que ir a crear nuestra clase que va a ser la conexión con la base de datos. Así que clic derecho en datos, agregar clase, y esta clase se va a llamar database. Database. ¿Qué va a haber en database? Buena pregunta. Miren, los códigos a esta parte van a estar en la descripción, ¿ya? Porque es algo muy genérico lo que va a ir dentro de esta clase. Vamos a copiarlo y pegar. Y ahorita voy a explicar. Tenemos una cadena de conexión que nos va a permitir realizar el enlace entre nuestra aplicación y la base de datos que acabamos de crear. Data source, localhost, porque estamos trabajando en el servidor local de SQL Server. Esto va a variar según el nombre que yo le haya puesto a mi base de datos, pero en mi caso, y en el caso del ejercicio que estamos resolviendo, la base de datos se llama DBLab15. Entonces, aquí DBLab15. Seguridad integrada, sí. En el caso se loguee con el mismo Windows. Yo le he puesto que sí porque, bueno, se loguea con eso. Y tenemos dos métodos. Uno para conectar con la base de datos y el otro con, bueno, para cerrar la conexión. ¿Sí? Nada más. Es un estándar, o sea, en todos tus proyectos vas a tener siempre tu clase de database, lo único que puede variar es la base de datos. Y ahora sí, vamos con de empleado. Vamos a borrar esta tabla fea y en su defecto vamos a poner private y vamos a hacer una llamada a la clase database. Es decir, private database db es igual a new database. Database. Registrar ya no va a ser esto. En realidad ningún método va a hacer esto. Primero vamos a cambiar todos los métodos por un string, porque lo que va a devolver es un mensaje de confirmación. Lo mismo en eliminar. Lo mismo. Para listar todo y listar, pues no, porque igual va a devolver una lista, solo le quitamos aquí el estático. Lo dejamos vacíos. Listo. Lo que sigue es el método estándar para toda conexión de registrar. Técnicamente son tres que son parecidos: el registrar, el eliminar y el modificar. Bueno, el de modificar vamos a agregarlo aquí. Y les doy un adelanto de que la tarea va a ser implementar el modificar. Solo voy a llegar hasta esta parte. Y ya. Bueno, voy a copiarme esto. Esto también va a estar acá en la descripción para que se copien el código. Miren este código. Vamos a explicarlo paso a paso. Lo primero que hago es conectar con la base de datos, con la base de datos de mi clase database. Luego creo un string que es el típico query que usamos en base de datos, ¿no? Para un registrar o un insert, es un insert into, el nombre de la tabla y los atributos que voy a ingresar. Esto es un format del string, es decir, que en estos campos donde está el 0, 1, 2, 3, van a ir 0, 1, 2, 3. ¿Okay? En el 0 va a ir empleado DNI, en el 1 va a ir empleado nombre, en el 2 va a ir empleado puesto y en el 3 va a ir empleado sueldo. Profesora, ¿por qué 0, 1 y 2 tienen comillas y el 3 no? Porque el 3 es de tipo money o decimal en este caso, ¿no? Y estos son string. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Estos valores van a ser reemplazados por estos y de esa manera se va a formar tu query. En la siguiente línea, en la 23, se ejecuta ese query, insertar,
dándole también la cadena de, bueno, la conexión en la cual tiene que ejecutar ese query. Ejecuta y si todo sale bien, retorna insertado correctamente. Si hay algún error, retorna el mensaje del error. Finalmente desconecta la base de datos. Seguimos con modificar. El modificar es lo mismo que el insertar, solo que va a variar el string, o sea, tu query. El query del insertar es con insert into, el query del update, del modificar es con update, ¿no? Update, nombre de la tabla, set, propiedad, tal, propiedad, tal, propiedad, tal, propiedad, tal. Donde ID es igual a tal. Como ven, ID es un int, así que tampoco lleva las comillas de sus otros, de las otras propiedades. El 0 se reemplaza por el de acá, el 1 por el de acá, el 2 por el de acá, el 3 por sueldo y el 4 por el ID. Por eso se tiene que poner en ese orden, ¿sí? Nuevamente ejecuta el comando, lo llama aquí, el query con la conexión, y si todo sale correcto, modificado correctamente, si no, lanza el error. En el eliminar, lo mismo, pero con la sentencia de eliminar. Tenemos en la sentencia, delete from empleado, nombre de la tabla, donde ID es igual a, en este caso, 0, la posición 0 que vendría a ser este ID. Esto lo reemplaza. Llamamos al comando para ejecutarlo y si todo sale bien, eliminado correctamente, si no va a mandar la excepción. Para listar todo hay una variación. Voy a copiarme esto de acá, nuevamente esto lo voy a dejar en la descripción. Porque son genéricos, pues lo único que ustedes tienen que cambiar, por ejemplo, es el tipo, ¿no? La tabla, las propiedades. Voy a crear una lista vacía, un empleado nulo, voy a abrir la conexión y voy a poner mi query, serie asterisco from empleado, que es el query más sencillo. Ejecuto el comando, me traigo todos los datos y va a recorrer todos esos datos que traigo, ¿no? A través de un read. Es un SQL Data Reader que lo recorre. Entonces, digamos que en cada línea, en cada registro que trae, pues hay que limpiar el empleado, importante, y luego a ese empleado hay que setearle todos sus atributos. Miren que es importante que el nombre coincida con lo que trae la base de datos, por eso les dije que crearan igualito. Lo parseamos, porque ID es int, de ahí el sueldo es decimal, y agregamos a empleados a esta lista general, porque esta es la lista que se va a retornar. Finalmente desconecta la base de datos. Y esto se lo pueden copiar de nuevo para el listar ordenado por sueldo, porque nada más aquí tienen que modificar el query, decirle order by sueldo, guardamos y ya tenemos todo listo. Y ahora nos van a saltar bastantes errores porque ¿quién llama a la capa de datos que hemos modificado? La capa de negocio. Y acá vemos que está ya subrayadas algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá antes llamábamos así porque era un método estático, ahora el método dejó de ser estático y lo podemos llamar con este de acá. De ahí el eliminar es un void, pero en realidad lo que trae es un mensaje, así que lo cambiamos a string y retornamos esto, porque eso trae un mensaje, un string. Igual acá, el registrar no es un bool, el registrar es un string, porque va a retornar esto. Recuerden que los métodos de datos ahora son string, ¿no? Excepto los listar. Seguimos en nuestra capa de negocio, vemos que todo está en orden, guardamos. ¿Y qué llama la capa de negocio? La capa de presentación. Así que nos vamos al formulario. Aquí no hay que cambiar nada, porque acá se agrega automáticamente. Pero ¿qué vamos a ver? Por ejemplo, vemos acá subrayado, registrar empleado. Acá le asignaba un bool, pero ahora le voy a asignar un string mensaje, porque es un string. Y simplemente voy a dejar esto para que cuando el mensaje llegue, ese mensaje se muestre. Pero ahora va a ser un mensaje
que está ahí, ¿no? Mensaje, ya sea positivo o negativo, y actualice el data grid. ¿Qué más se ha movido? Creo que nada más porque ya habíamos modificado el eliminar con el ID. Y vamos a hacer un llamado a listar todo al momento de que se cargue la aplicación, para si yo tengo data, pues poder verla, ¿no? Vamos a poner esto en aquí, debajo de inicializar componente. Vamos a probar si todo está en orden. En el eliminar me faltó mostrar el mensaje que trae, ¿no? También trae un mensaje en el eliminar. Y también va a traer su mensaje en el modificar. Y acá le robamos esto. Aquí, listo. Recibí, probamos. Ok, ya lo insertó. Estoy insertando. Voy a crear otro auxiliar. Ahora voy a ordenar por sueldo. Vemos que se ordenó. Voy a eliminar a Juan. Está funcionando correctamente. Vamos a ver si se han creado los... Quedaría dos registros en la base de datos. En la tabla, clic derecho, Select Top. Y acá me va a salir que están los que quedaron, ¿no? Entonces sería, tenemos la conexión, la persistencia que tanto estamos buscando. Eso es todo por la clase de esta semana. Tarea, tarea, tarea. Me van a hacer un proyecto igual a este, con otra entidad, ya no empleados, y que tenga el modificar. Le voy a poner los detalles igual en el aula virtual. Eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.